¡Ay, vamos! ¡Qué bien! Arratsaldeon, denoi. Bueno, hoy hacemos un gran acto de campaña. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que, como siempre, se ocupan de que este tipo de actos se hagan como se hacen, con mucho cariño y que sean estupendos. Así que os pido un aplauso para todas las compañeras y compañeros que hacen que esto sea posible. Hoy, esta mañana, trataba de pensar qué contar hoy en el acto y me acordaba de que hace poco más de un año largo, hicimos un acto aquí en el Cursal y estaba Irene y nos visitó siendo entonces la portavoza del grupo... Ay, perdón. La portavoza del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y había pasado solo un año y pico, donde ha habido muchas luchas, donde ha habido mucho trabajo, donde al final hemos conseguido que hoy vuelva Irene Montero, pero vuelva como ministra de Igualdad. Estamos orgullosas de ti en Euskadi, muy orgullosas. Y quería empezar con esto porque es, yo creo, la mejor manera de que todas entendamos la idea que repetimos del sí se puede. Compañeros y compañeras, sí se puede. Hemos conseguido formar el gobierno de coalición y hemos conseguido que compañeros y compañeras, ministros y ministras, estén hoy dando la batalla en un momento muy difícil por todas nosotras. Por lo tanto, ahí tenemos una hoja de ruta para seguir. Entonces, en ese día, en marzo aquí, contábamos que casi acercándonos a las elecciones generales, decíamos que era un momento decisivo, que era importante, que nos jugábamos el futuro del país. Y lo contábamos porque había una situación complicada. Por un lado teníamos el acecho, acordaros de las derechas, que querían traernos un proceso de involución, que querían devolvernos a un Estado y a una España en blanco y negro, que no queríamos ninguna de nosotras. Pero por otro lado también nos acordamos que estaba también una especie de izquierda titubeante que tenía tendencia a mirar a la derecha. Y nosotras, en ese momento, ya defendíamos que era necesario y que era imprescindible ese gobierno de coalición, que necesitamos un gobierno de coalición que se pusiera al frente para defender los intereses y los derechos de las mayorías sociales. Y en ese sentido hemos sido coherentes. Hemos sido coherentes y hemos conseguido conformar un gobierno de coalición que la verdad es que ha tenido bastante mala suerte porque con muy poquito tiempo ahí teníamos la pandemia a la que había que hacer frente, esa crisis tan brutal, la crisis más grave de esta historia reciente. Y en su momento decíamos también, cuando queríamos conformar ese gobierno de coalición, que íbamos a defender los derechos de los intereses de las mayorías sociales. Y también decíamos que no nos íbamos a equivocar de bando. Es una cosa que repetíamos y es una cosa que ha quedado claro con el gobierno de coalición. Este gobierno de coalición, con Unidas Podemos en el gobierno, desde el primer día, desde el minuto cero, se ha puesto a defender los intereses de las mayorías sociales y de eso tenemos que estar muy orgullosas. Hemos aprobado medidas que no se han aprobado nunca en 40 años. Medidas que suponían un avance y una protección para esas mayorías sociales, para esos ciudadanos y ciudadanas. Hemos conseguido prestaciones para aquellas personas que jamás habían recibido ninguna prestación.
Por ejemplo, las personas del trabajo doméstico. Jamás nadie había recibido una prestación. Hemos parado por primera vez los desahucios en este Estado. Hoy en día no se puede desahuciar a nadie sin alternativa habitacional. Hemos conseguido cumplir con los derechos humanos. Hemos conseguido que por un tiempo, nadie tenga miedo de ser desahuciada. La pelea sigue y en ella estamos para que esos desahucios sin alternativa habitacional no sean temporales, sino que sean para siempre. Tenemos que conseguir un Estado donde jamás a nadie se le desahucie sin alternativa habitacional. Y todavía seguimos en esa pelea. Pero hay más, prohibimos los despidos, hemos ayudado a los autónomos que tenían miedo de perder su negocio. Desde el Ministerio de Igualdad sabían que el confinamiento llevaba más peligro de violencias machistas y han puesto en marcha un montón de medidas cuyo único objetivo era ponerse a disposición de esas mujeres para que no sufrieran violencias machistas. Queda claro, por lo tanto, que ese gobierno de coalición, con Unidas Podemos en el gobierno, ha conseguido cumplir lo que prometió. No se ha equivocado de bando y ha conseguido proteger a las mayorías sociales. Y eso es muy importante. Ahora toca Euskadi, ahora toca la pelea aquí en Euskadi. Y venimos diciendo un poquito lo mismo. Estamos defendiendo desde hace ya mucho tiempo que la salida a un proyecto alternativo que defienda los intereses sociales pasa por un gobierno de coalición de izquierdas, que ese es el proyecto que necesita la sociedad vasca, porque tenemos una sociedad vasca que es una sociedad progresista y de izquierdas, y tras 40 años merecemos un gobierno que por fin pueda defender y aplicar esas medidas que necesitan esas mayorías sociales. Y por lo tanto, nosotros, desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, vamos a defender y vamos a liderar la posibilidad de crear ese gobierno de coalición, porque además tenemos, y lo hemos dicho siempre, un proyecto de país. Tenemos un proyecto de país que pasa por defender los derechos y los intereses de las mayorías sociales, que pasa por crear un sistema socioeconómico que cuide la vida, que pasa por establecer un plan de reindustrialización que no deje los sectores estratégicos como la naval que caigan. Si nosotros gobernamos, la naval tendrá el apoyo de los poderes públicos y defenderemos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, necesitamos un proyecto que por fin ponga la vida en el centro. Nos hemos dado cuenta en estos últimos meses de pandemia quiénes han estado en primera línea, quiénes han estado al frente de la defensa de la vida. Pues esos que ahora llamamos servicios esenciales, que eran puestos de trabajo ocupados fundamentalmente por mujeres y con trabajos y con sueldos muy precarios. Pues bien, si nosotros gobernamos, si nosotros tenemos la posibilidad de aprobar medidas, cuidaremos de nuestras cuidadoras, cuidaremos y haremos que todas y todos podamos sentirnos seguras y sentirnos cuidadas. Crearemos, por ejemplo, un instituto vasco de cuidados, donde al final todas tengamos la seguridad de poder disfrutar y acceder de manera universal a esos cuidados. En definitiva, tenemos un programa que es el que necesita la sociedad vasca y por eso debemos defender ese eje morado, ese eje verde y ese eje rojo, porque necesitamos, y con esto voy acabando, hacer que defendamos por un lado esa transición ecológica
Esta transición ecológica que, como sabemos, nos va a llevar a crear puestos de calidad y que va también a responder a eso que nos piden nuestros jóvenes, defender nuestra tierra y defender nuestro planeta. También tenemos un eje rojo y defenderemos los valores republicanos, los valores de la fraternidad, los valores de la solidaridad. Crearemos un sistema económico, como decía, al servicio de los intereses de las mayorías sociales. Y, por supuesto, tenemos también ese eje morado, que significa algo tan sencillo como que vamos a pelear por situar la vida de la gente en el centro del sistema. Así que, compañeros y compañeras, adelante, que sí podemos. Eskerrik asko. Bueno, kaixo arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, está claro que la crisis del COVID-19 ha hecho aflorar las desigualdades que, por otra parte, eran desigualdades que ya estaban incrustadas en nuestra sociedad, desigualdades de clase, desigualdades en torno a la pobreza, a los mayores, situación también migratoria, desigualdades de género, por supuesto, porque el impacto de género está siendo enorme en esta crisis, que además viene a acumularse a tantos años y tantos años de discriminaciones históricas hacia las mujeres. Esta crisis ha puesto en el debate público que la vida no sería posible sin trabajo de cuidados y domésticos. Eso es lo que ha puesto. Y realizado, sobre todo, fundamentalmente por mujeres de manera remunerada, pero también sin remunerar. Ha mostrado también la fragilidad de la propia vida humana y la fragilidad también de la continuidad de esa propia vida. Eso es lo que ha demostrado. No solo nos hemos ocupado las mujeres durante este confinamiento de los cuidados que nos hemos ocupado, sino que también este trabajo, cuando se convierte en profesión y se remunera, es en realidad trabajo feminizado. Mal pagado en el ámbito de la sanidad, de la atención domiciliaria, los trabajos del hogar, la alimentación, el comercio. Por tanto, podemos afirmar con total rotundidad que el trabajo de los cuidados es fundamental por dos razones. En primer lugar, porque garantiza la reproducción humana, la garantiza, y además garantiza también las necesidades básicas de las personas. Y en segundo lugar, y a la vez, se encuentra en condiciones también de participar en el empleo remunerado como si fuera una fuerza de trabajo. Sin embargo, es despreciado por el actual modelo productivo capitalista patriarcal, porque supone, claro está, un coste añadido que no se quiere asumir y además esto genera discriminación y también precariedad y desigualdad. Por eso esta nueva normalidad que nos dicen tiene que cambiar de raíz esta situación y que nos mata a las mujeres, que nos deja en unas condiciones muy duras y nos deja sin dignidad. Más allá de los aplausos y los agradecimientos que se están dando y que, por supuesto, agradecemos, hay que poner en el centro los cuidados, donde la centralidad, dando centralidad a lo que es la sostenibilidad de la vida. Esto es lo que tenemos, esto es el balance que tiene que salir de esta crisis. Y esto no será posible solo con decirlo, sino que hay que pelearlo, hay que empujar, hay que ganar elecciones, hay que participar también en gobiernos, como lo estamos haciendo ahora en el Gobierno de España, y además se nota mucho la diferencia. Sobre todo hay que dedicar recursos económicos, porque la política sin dinero es papel mojado, son discursos vacíos, eso es lo que hace la derecha, pero sin materializar acciones concretas. Y nosotras lo que queremos son acciones concretas, porque ya estamos hartas de tanto discurso vacío. Queremos acciones y para que haya acciones tiene que haber recursos económicos. Desde Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, planteamos muchas propuestas en el programa electoral que con un gobierno vasco de izquierdas y una financiación suficiente son de aplicación al corto, al medio y también a largo plazo. Un centenar de medidas, más de un centenar de medidas muy concretas que van desde el reconocimiento de los cuidados como un derecho de ciudadanía vasca
a lo largo de toda nuestra vida, poner en marcha el sistema vasco de cuidados públicos, políticas en el ámbito laboral para acabar con la brecha salarial o la precariedad en los ámbitos feminizados, la paridad, medidas concretas en el ámbito del deporte, de los medios de comunicación, de la educación, de la violencia machista y también un largo etcétera. Estamos, pues, en un momento, yo diría, decisivo para cambiar el gobierno del PNV, que no ha hecho políticas para las mujeres, teniendo como tenemos unas herramientas muy potentes en Euskadi. Tenemos una herramienta fundamental y es nuestra capacidad para fijar la política fiscal de nuestro país, de Euskadi. Esa es una herramienta de primer orden. Y ahora está orientada a beneficiar a las grandes fortunas, al gran capital, a las élites económicas, a las grandes empresas. Y esto tiene que cambiar de rumbo necesariamente. Nosotras proponemos una política fiscal bajo la premisa que pague más quien más tiene. Esto es de sentido común y es bien sencillo, pero no ocurre. Subiendo impuestos a las mal llamadas rentas del ahorro, ya sabéis, esas que se obtienen por especulación en bolsa, por pelotazos y que no generan, no crean valor añadido para la ciudadanía. Reivindicamos, por tanto, un horizonte de igualdad que llegará sin duda, que tenemos el firme compromiso de empujar y no parar. Hoy nos toca hacer, en estos momentos, nuestra tarea principal es hacer una buena campaña y ganar el gobierno para las fuerzas del cambio, ese cambio que será verde, que será rojo y también que será violeta. Así que mucho ánimo, Aurrera. Y a continuación os dejo con nuestra ministra favorita. ¿Se oye, verdad? ¿Se oye? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Arratsaldeon. Os confieso que estoy, se lo decía a las compañeras, he llegado corriendo y he llegado tarde, como suelo llegar últimamente a casi todos los sitios, y les decía a las compañeras que me siento con una emoción muy extraña porque es la primera campaña electoral que yo vivo en la que, bueno, las emociones las tenemos que expresar de una forma muy contenida, ¿no? Y la política tiene muchos momentos muy diferentes, en nuestra experiencia la mayoría muy intensos, pero también tiene momentos muy desagradables o más rutinarios, más burocráticos. La política institucional está llena bueno, pues de horas aburridas, ¿no? Necesarias, útiles, pero que no son el desborde de emoción que podemos vivir en una campaña, que es el momento en el que tratamos de contarle a mucha gente que a lo mejor en su día a día no tiene una implicación en la vida política, o al menos en la vida política institucional, muy grande, pues intentar convencerle o convencerla de que es útil e importante y necesario ir a votar, y en este caso, pues de que lo más útil y lo necesario es votar por Elkarrekin Podemos Izquierda Unida y por Miren Gorrotxategi, ¿no? Y sin embargo, tenemos que transmitiros ese momento de confianza plena en la capacidad de transformación social que tiene la política si somos capaces de usarla bien, pues en nuestro trocito de hueco para que no violemos la distancia de seguridad y sin podernos dar esos abrazos que normalmente pues, son tan necesarios, porque hacer una campaña es algo difícil. Así que lo primero, un agradecimiento enorme a todos los compañeros y compañeras que hacéis posible esta campaña, aunque nunca se os nombre, aunque nunca salgáis en las portadas y en las fotos de los medios de comunicación, también a la prensa, que os estáis currando una campaña pues de una manera muy difícil, ¿no? y con condicionantes añadidos a muchas veces la precariedad y las grandísimas jornadas de trabajo larguísimas que os pegáis, ¿no? Me gustaría también empezar mandando, lógicamente, las condolencias a todos los familiares, a las personas y seres queridos de aquellas personas que hayan
podido fallecer durante esta emergencia sanitaria y durante este periodo de crisis, también aquellas personas que lo hayan pasado mal como consecuencia de haberse contagiado o como consecuencia de las consecuencias sociales y económicas que esta crisis y esta emergencia está teniendo y veremos también en los próximos meses. Creo que eso es importante como acto también de reconocimiento. A veces es evidente que no basta con nombrar las cosas, pero también nombrarlas ayuda a reconocerlas y de alguna manera a contribuir a reparar, ¿no? A reparar un daño que está ahí porque esta emergencia ha venido para descolocar las vidas de muchísimas personas y la vida entera de nuestra sociedad, ¿no? Y también creo que eso es un elemento que forma parte ineludible de esta campaña electoral. Creo que muchísima gente verá las noticias y los titulares y los actos y las actividades de campaña desde una experiencia vital de incertidumbre, porque todavía no sabemos muy bien cómo se va a comportar el virus y porque todavía estamos viendo muchos cambios en nuestra vida cotidiana para prevenirnos y para protegernos colectivamente de un virus que todavía sigue ahí. Decimos muchas veces estas semanas por el orgullo, lo hemos dicho mucho, hay que celebrar, hay que volver a la normalidad, pero hay que hacerlo con seguridad. Y también mucha gente puede afrontar esta campaña con cierto cansancio, porque para muchísima gente, para la gran mayoría de la sociedad, estos meses son unos meses cansados, han sido unos meses difíciles. No solamente para aquellas personas que se han contagiado o que han pasado pues, muy malas semanas, ¿no? Como consecuencia de tener síntomas graves, o aquellos familiares y amigas de esas personas, quienes han visto cómo su vida cambiaba de golpe, quienes han tenido que asumir el doble de tareas de cuidados, quienes han visto lo frágil que es el sistema y la forma de conciliación en España. Todo ese sobreesfuerzo que la ciudadanía ha hecho y que habéis hecho cada uno y cada una, y creo que especialmente cada una de vosotras en estos meses, se traducen en cansancio también. Y ese es el contexto en el que estamos trabajando en estas elecciones y en el que estamos intentando, como os digo, convenceros de que la política, y en concreto la política institucional, es útil para cambiar la vida de las personas y que por eso hay que ir a votar el próximo domingo, y yo pienso que la mejor candidata a la que podéis votar es Miren y Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. Creo que esta crisis ha demostrado que la política es útil. La anterior crisis que vivimos en España no fue una emergencia sanitaria, pero sí una poderosa y una fortísima crisis social y económica. Las principales medidas consistieron en rescatar a la banca, en blindar privilegios y siempre dejando en un segundo plano a las mayorías sociales. Este gobierno ha podido cometer muchos errores y muchas cosas que, aunque no sean errores, han demostrado que nuestra sociedad necesita cambiar para que las cosas vayan bien. Los cuidados es un gran ejemplo de ello, lo han comentado mis compañeras e insistiré sobre ello después. Pero no hemos dudado ni un segundo en que el objetivo prioritario del Gobierno era responder y garantizar la seguridad para la mayoría social y especialmente para las personas más vulnerables. Y por eso se han prohibido los desalojos forzosos sin alternativa habitacional o los cortes de suministros. Y por eso hemos garantizado como servicios esenciales todos aquellos que permiten proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. También, por primera vez, a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución de especial vulnerabilidad. Hemos creado un nuevo derecho en medio de la mayor crisis sanitaria, económica, social de los últimos tiempos, un nuevo derecho, como es el ingreso mínimo vital, que nos permite poner el foco, el ojo, la mirada del conjunto de la sociedad en aquellas personas que, si no tienen un colchón y un apoyo por parte de la sociedad, pueden quedarse en la exclusión, en los márgenes, y podemos incluso como sociedad dejar de aprovechar su potencialidad, su talento, su dignidad, su belleza, para contribuir a la mejora colectiva de la sociedad. Hemos creado un nuevo derecho en medio de esta pandemia con unas consecuencias y con unas dificultades enormes. Mi opinión es que eso no hubiese sido posible si no existiese en España un gobierno de coalición en el que Unidas Podemos está con una presencia modesta, la que nos han dado los ciudadanos y las ciudadanas en el conjunto del Estado, pero fuerte, robusta
y sobre todo persistente, persistente. Creo que hemos demostrado que a nada que tenemos una mínima oportunidad para gobernar y para cambiar las cosas, con la fuerza que tenemos conseguimos convertirla en nuevos derechos, en políticas sociales que protegen a la gente y además en debates públicos que ayudan a combatir a aquellos que aún hoy, en este contexto, se atreven a cuestionar que la violencia tiene género, se atreven a cuestionar, como me decía el otro día una diputada de Vox, hay una cosa muy curiosa. Además de las estridencias de la extrema derecha, respecto al feminismo y a la lucha por la igualdad, hay una clave que repiten muchas veces los dirigentes y las dirigentes de Vox y también las del Partido Popular. Ellas dicen que están en contra de un supuesto feminismo, porque ellas dicen que también son feministas, que no se basa en la cultura del esfuerzo. Eso de las cuotas, que tenga que haber mujeres porque sí, mujeres florero, hombres florero no existen, solo hay hombres florero. Eso de que las mujeres pidamos y digamos que tenemos derecho a estar en los espacios de toma de decisiones, no les parece bien. Ellos y ellas están de acuerdo con la cultura del esfuerzo. Lo dice también la señora Díaz Ayuso, que como sabéis es la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Claro, yo me pregunto, entonces, ¿cuál es el mensaje? A los millones de mujeres que llevan toda su santa vida esforzándose, durmiendo menos horas, quitándole horas al sueño para planchar, para fregar, para llevar a los niños, para preparar las mochilas. Todas esas mujeres que llevan décadas esforzándose por sacar adelante a la vez sus trabajos, a pesar de que ven cómo tienen más dificultades para promocionar, precisamente porque han tomado la decisión de participar de una familia o de tener hijos e hijas. ¿Qué les decimos a esas mujeres? ¿Cuál es el mensaje? Que el problema es que no se han esforzado. Pero es que además, alguien podría pensar, bueno, esto solo afecta a la mitad de la población. Claro, pero es que eso de la cultura del esfuerzo, al final, es lo mismo que pasaba hace unos años cuando a los afectados y a las afectadas por la hipoteca se les decía, oye, algo habrás hecho para estar en un procedimiento de ejecución hipotecaria. El problema es que no te has esforzado lo suficiente. El problema de un hombre que con 45, con 50, con 55 años pierde su empleo es que no se ha esforzado lo suficiente. No ha hecho lo suficiente para mantener ese empleo o para encontrar otro. El problema del discurso de la derecha, más allá de sus estridencias, es que no quiere combatir la desigualdad, es que cree que la desigualdad es un problema de esfuerzo. Que si existen desigualdades en España es porque debe haber mucha gente vaga, que no hace lo que le toca. Y luego están ellos, claro, que ellos sí que se esfuerzan. Ellos son los que se esfuerzan. Y al final, esfuerzo es sinónimo de privilegios. Precisamente por eso es necesario, es fundamental, que en vuestro país haya un gobierno de izquierdas, haya un gobierno de coalición que tenga como proyecto la reducción de las desigualdades, el combate a la desigualdad y garantizar vidas plenas y dignas de ser vividas para todos y para todas. Porque si no... Porque si no, además, al final la derecha y su proyecto implica vidas más infelices. Ayer participaba, junto con el presidente Zapatero, en un acto que fue muy hermoso de conmemoración de los 15 años del matrimonio igualitario. Me tocó estudiar para preparar ese acto muchas de las cosas que se decían entonces, como que llamar matrimonio a la unión de dos mujeres o de dos hombres borraba el matrimonio, o como que no se podía llamar matrimonio al matrimonio igualitario porque eso suponía un daño irreparable a las instituciones, ¿no? En ese acto, una de las cosas más bellas es que se veía por qué la política tiene sentido. Primero, que la política no es solo la política institucional, que hay una sociedad civil, unos colectivos sociales que se organizan, que luchan, y eso es importante decirlo, tiene momentos muy bellos, pero también tiene momentos difíciles, momentos en los que el movimiento tiene diferencias, momentos de cansancio, momentos de lágrimas por la noche porque parece que no se van a conseguir las cosas. Y cuando una sociedad civil que persevera, que insiste, que se organiza,
que plantea una estrategia inteligente para conseguir un objetivo político, se suma a un gobierno que es capaz de escuchar y de entender que en la sociedad hay una necesidad de mejora y que precisamente la política institucional, gobernar tiene sentido, si cuando terminas tu mandato puedes preguntarte, ¿habrá cuántos? Decenas, centenares, miles de hombres y mujeres a los que hemos contribuido a cambiar su vida, a las que nuestra acción de escucha y de trabajo compartido con la sociedad civil ha servido para mejorar sus vidas, para que sean más felices. Ese es para mí el sentido de la política, al menos por eso me como otras muchas cosas que os puedo asegurar que no son nada agradables. Creo que la política tiene como sentido fundamental eso, garantizar la felicidad de las personas. Pero ¿quién va a ser feliz en esa sociedad que propone la derecha, en la que lo único que puedes pensar de ti misma o de ti mismo es que no te has esforzado lo suficiente para llegar a fin de mes o para poder dejar algo a tus hijos e hijas? Es simplemente mentira su discurso. Y de eso también va esta crisis. Es un poco frívolo decir que esta crisis es una oportunidad, porque esta crisis implica dolor y sufrimiento para millones de personas. Pero lo cierto es que esta crisis ha puesto de manifiesto, con una contundencia que el movimiento feminista venía expresando desde hace muchas décadas, pero que ahora lo ve todo el mundo, que una sociedad no puede existir sin cuidados. De ahí también que lo de la cultura del esfuerzo, con lo que pretenden atacar al movimiento feminista y a todas las minorías que luchan por sus derechos y contra la discriminación, sea tal mentira. En esta crisis hemos visto con claridad que ni con todo el dinero del mundo, si estamos solas, podemos salir de esta. En esta crisis se ha visto con claridad que ni con todo el dinero del mundo, si tú quieres hacer la guerra por tu cuenta, si tú piensas que la sociedad es la ley de la selva, es imposible salir adelante. La experiencia de un equipo médico, la sabiduría que implica trabajar el trabajo compartido y conocer a tus compañeros y compañeras para afrontar una situación difícil. Eso es el valor de lo común, es el valor de lo común. Y el valor de lo común no se paga ni con todo el dinero del mundo. Por eso las reglas de la política y las reglas de la sociedad no pueden ser solo las reglas de una economía que no piensa nunca en las personas. Tienen que ser las reglas de una sociedad y de una economía que entiende que todo eso está al servicio de la felicidad de las personas. Y eso se ha puesto y se ha visto con total claridad en esta emergencia sanitaria y en esta pandemia. Y en especial en lo que tiene que ver con las tareas de cuidados. Incluso con el país paralizado, incluso así, se han multiplicado las tareas de cuidados. Pensad en vuestras casas. Si habéis tenido que limpiar más, si habéis tenido que cuidar más, las personas dependientes, nuestros mayores y nuestras mayores, los niños y las niñas que no tenían colegios, es grave que en un país como España, una economía importante de una de las zonas más prósperas del mundo, tenga tan pocas herramientas de conciliación real. ¿Cuáles son los mecanismos de conciliación en España? Los abuelos y las abuelas y las escuelas, que no deberían tener prioritariamente un fin de conciliación, sino un fin educativo, ¿no? Esos trabajos y esas tareas que ahora consideramos y sabemos que son esenciales son realizadas mayoritariamente por mujeres, de una forma completamente invisible. Tengo aquí el dato, y no lo voy a decir mal porque luego pasa lo que pasa. Los cuidados no reconocidos en el Estado español implican 28 millones de empleos a jornada completa. 28 millones. Todas las tareas de cuidados no remunerados que se realizan en este Estado a diario equivalen a 28 millones de trabajos, o de empleos más bien, a jornada completa. Las horas que se dedican podrían equivaler a más de un 30% más de las horas que se dedican al trabajo productivo. Hablar de esto no es solo hablar de los derechos de las mujeres, también es hablar de los derechos de los hombres a cuidar y a ser cuidados en condiciones de igualdad. Pero claro que sí es hablar de los derechos de las mujeres, porque sobre los hombros de las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres descansa el conjunto de las políticas públicas, el conjunto de la economía de nuestro país y también del mundo entero. Y es hora de que eso cambie.
Y tenemos la oportunidad de que eso cambie ahora. Por eso estamos proponiendo la necesidad de un pacto por los cuidados, que nos permita fortalecer lo común, que nos permita fortalecer y blindar los servicios públicos. Yo creo que es el momento de reconocer con contundencia que los recortes y las privatizaciones han sido un profundo error, desde el punto de vista económico, porque han sido absolutamente ineficaces, y desde el punto de vista humano, porque han generado más dificultades para el acceso a servicios fundamentales y a derechos fundamentales. Estamos proponiendo un pacto de cuidados porque ya yo creo que nadie se cree eso de que la sociedad es la ley de la selva, que cada uno puede ir a su bola o que la economía es básicamente personas que individualmente aportan lo mejor de sí y todo se equilibra solo sin que haya ningún proceso colectivo de toma de decisiones, con una mano negra que lo regula todo de forma invisible. Yo creo que hoy todo el mundo tiene claro que los productos que son esenciales tienen que poder estar al alcance de todos y de todas. Que un país no puede quedarse sin la capacidad de producir materiales de primera necesidad y quedarse expuesto a las reglas salvajes del mercado internacional. Todas esas propuestas que tienen que ver con poner la vida en el centro, con pensar en una sociedad y en una política que concibe la sociedad como una sociedad que se cuida, que garantiza la felicidad de las personas, y eso no es hablar solo de emociones, es hablar de sanidad, es hablar de educación, es hablar de dependencia. Quiero mencionar a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio porque han hecho un trabajo, lo hacen siempre, pero lo han hecho especialmente en esta pandemia. Y hablar de cuidados y de política feminista, lo decía Isabel, es hablar también de economía, de redistribución de la riqueza. Me pasó una cosa el otro día con el diputado del Partido Nacionalista Vasco que estaba en la Comisión de Reconstrucción en la que comparecí, que me dijo, está muy bien lo que propone, ministra, pero ¿cómo se va a pagar? Y yo le devolví la pregunta, estaría bien que en esta campaña hablásemos de cómo se pagan las cosas. No vaya a ser que la pregunta sea la excusa para no hacer las políticas que permiten garantizar la vida digna de la mayoría de la gente. Porque hay para cosas que nunca nos preguntamos cómo se van a pagar. Se pagan y punto. Pues los cuidados, la sanidad o la educación deben ser cosas de las que se pagan y punto. Y tenemos ideas, ¿eh? Si alguien nos pregunta cómo se paga esto, yo creo que es importante hablar de justicia fiscal. Hablar de que tiene que pagar más quien más tiene. Claro que sí, claro que sí. Es que eso es un país democrático. Hemos visto durante esta pandemia muchas muestras de solidaridad de grandes empresarios. Estarán de acuerdo en ejercer esa solidaridad con arreglo a la Constitución, que es pagando impuestos. Yo creo que esa es la clave de una sociedad más justa y más democrática. Y por eso, y con esto concluyo, por eso creo, especialmente para todas esas personas que podéis estar indecisas, que no sabéis si vais a ir a votar o que no sabéis a quién vais a votar, aunque sabéis que vais a votar a alguien, creo que vuestra mejor candidata, más bien vuestra única candidata, es Miren. Porque creo que Miren es la única que es capaz de defender en un Parlamento y en un Gobierno a la vez las políticas de protección de lo común, las políticas feministas que garanticen la vida digna para el 100% de la población y la justicia fiscal que es necesaria para hacer esas políticas. Solamente Miren garantiza esas tres cosas y Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. Y termino. Alguien podría pensar, bueno, pero es que es muy difícil que ese gobierno salga. A mí, en una campaña electoral, nadie más me va a volver a decir que una cosa es imposible. Porque yo recuerdo la última campaña electoral para las elecciones generales que vivimos, en la que todo el mundo, los periodistas, los compañeros no, porque los compañeros yo creo que hemos confiado en este proyecto, aun cuando nos lo estaban poniendo muy, muy, muy difícil. Pero mucha gente decía, oye, pero es imposible, de verdad, si estamos ante una repetición electoral, si es que nadie está defendiendo un gobierno de coalición en este momento, solo vosotros y vosotras. Ya, pues al final, en España, hay un gobierno de coalición y quien nos decía que era imposible
ha tenido que ver que lo imposible solamente cuesta un poquito más. Así que nadie nos diga que no es posible un gobierno de izquierdas también en vuestro país. Espero de corazón que tengáis una buena campaña, que seáis capaces de transmitir la emoción y la entrega. Lo que tenéis aquí es de lo mejorcito de nuestro espacio político. Lo aportáis a España y ahora nos toca a nosotras ayudaros a construir el mejor proyecto posible aquí. De verdad, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Creo que es posible, sobre todo es necesario. Hagamos que tengáis un gobierno a la altura de las necesidades y de los desafíos que tenemos en el conjunto del Estado. Es posible y necesario tener un gobierno que blinde los derechos sociales, que garantice lo común, que proteja y cuide lo común, que hable de una vez por todas de un sistema de cuidados y que garantice el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones de dignidad y que, como os decía, garantice también la justicia fiscal necesaria para que eso se lleve a cabo. Aupa Zuek, seguimos adelante, sí se puede. Arratsaldeon, eta benetan eskerrik asko hemen zauten guztioi etortzeagatik, eskerrik asko baita ere ona etortzerik izan ez dutenei, baina streaming bitartez ere jarraitzen digutenei. Eta eskerrik asko bereziki etorri dalako gure Irene Monterori, gure ministrari, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko ezinbestekoa da egoera honetan eskerrak ematea gu zaindu egin gaituen guzti horiei, baita pandemia honen inguruan. Eta pandemiari lotuta, baita ere derrigorrezkoa da eskerrak emateaz aparte, beste arlo batean, derrigorrezkoa da oroitzapenera, gure oroimenera ekartzea, bereziki kaltetuak izan diren guzti horiek. Batzuk bizia galdu dute, beste batzuk gaixotu egin dira, beste batzuk bere ogibidea ere galdu egin dute. Beraz, beraientzat gure oroimena eta sentimentuzko hori, oroitzapen hori. Egia esan, kanpaina honek, hauteskunde prozesu honek eta hauteskunde kanpaina honek ez dauka ezinbesteko elementu bat dauka oraingo honetan. Eta elementu hori guztia ukitzen duena, guztia baldintzatzen duena da hain zuzen ere pandemia hori bizi dugun, ari garen, oraindik bizi ari garen pandemia hori. Pandemia horrek utzi digu errealitate objektibo bat eta zenbakiei begiratzen balin badiegu, benetan zenbakiek esaten digutena ikaragarria da. 1500 baino gehiago hil dira. Eta iaz baino, krisi ekonomikoari begiratzen baldin badiegu, iaz baino 24% langabezia gehiago sortu da, gertatu da. 14.000 lanpostu suntsitu egin dira apirilean eta maiatzan 2 hilabetetan 10.000 lanpostu desagertu egin dira. Zenbakei jarratzen baldin badiegu, 15.000 baino gehiago, 15.000 eta 500.000 pertsona baino gehiago txirotasunean erori dira Oxfam Intermonek esaten duenaren arabera. Zenbakiei begiratzen baldin badiegu ere, enpresen beherakada, Euskadi buruz hitz egiten ari gara, Euskadin enpresen beherakada historiako handiena izaten ari da. Eta oraindik ere zenbakiei begiratzen baldin badiegu, diru bilketa Euskadin pandemia honen bitartean 21,8% jaitsi eginda. Zenbaki hauek, esaten dut, ikaragarriak dira eta jartzen gaitue erronka handi baten aurrean. Eta kontua da nola egin aurre erronka honi. Eta nola esaten dugunean,
zer egin beharko dugun esaten dugunean, oso garrantzitsua da kontuan hartzea nork egingo duen. Nork egingo duen horren arabera gauzak modu batera edo bestera egingo direlako. Guk hainbat neurri programitiko dauzkagu aurrera eraman nahi ditugunak. Besteak beste, guk Osakidetzan, osasunarekin lotuta dauden zerbitzu guztiak Osakidetzan sartu egin nahi ditugu. Guk kalitatezko enplegu bat bultzatu nahi dugu. Guk klima krisiaren aurrean lege bat nahi dugu onartu. Guk ere, industria jasangarria nahi dugu lortu Euskal ituna den alde. Guk nahi dugu baitare, energia enpresa publiko bat sortu. Eta guk nahi dugu baitare, hezkuntza publikoa eta osasun publikoa blindatu. Horiek dira guk nahi ditugun, egin nahi ditugun gauza guztiak aurrean daukagun krisi honek planteatzen dizkigun erronkei aurre egiteko. Eta esaten nuen bezala, nork egingo duen hori ezinbesteko gauza bat da. Eta egingo ez duena hori bai badakigu, izango da orain arte gobernuan aritu dan Confebask alderdi EAJ bikotea. Horregatik atzo Gernikako arbolaren aurrean guk proposamentu gendun kontratu bat sinatzea. Guk kontratu hori sinatu egin dugu. Eta kontratu horren arabera guk konpromisua hartzen dugu herriaren nahia betetzeko eta gutxienez gure gobernua izango litzateken lehenengoko 100 egunetan honako hauek betetzea. Egoitzak despribatizatzea, gure nagusien egoitzak despribatizatzea. Frackinga behin betiko debekatzea eta ustelkeriaren aurkako fiskaltza bat sortzen bultzatze lana egitea. Hori da guk hartzen dugun konpromisoa, guk sinatu genuen konpromisoa, kontratua eta beste alderdi politiko, ezkerraldeko alderdi politikoei proposatzen dieguna. Alderdi sozialista Euskadikoari eta EH Bilduri. Hori da gure... No te preocupes. No te preocupes, en este país tenemos la suerte de quienes dominamos el euskera dominar también el castellano. Por lo tanto, tengo la capacidad plena también de expresarme en castellano y lo voy a hacer. Gracias, gracias. Decía, en primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, a los que habéis venido, y gracias también a los que no habéis podido venir, pero que nos seguís por streaming. Gracias, especialmente gracias, se las daba también a nuestra ministra Irene Montero por haber venido aquí a apoyarnos. Es benetan, de verdad, muchas gracias. Gracias. Gracias, desde luego, especiales también a todas las personas que nos han cuidado en este periodo de pandemia. Y acordándome especialmente de esta gente que nos ha cuidado durante la pandemia, también decía que es obligatorio traer a nuestra memoria a toda la gente que ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia. Algunos han sufrido la pandemia, han perdido la vida. Otras personas han perdido su trabajo o su modo de vida. Esas personas que especialmente han tenido que pagar las consecuencias de esta crisis, a las que tan duramente ha golpeado esta crisis, un recuerdo especial.
Y decía también que es que esta campaña electoral, este proceso electoral, no tiene sentido, tiene un elemento objetivo principal, una realidad objetiva principal, que es precisamente la pandemia, que lo configura y lo condiciona todo. Y decía también que frente a los retos que nos plantea esta pandemia, es muy importante responder el qué vamos a hacer y el cómo lo vamos a hacer, pero que además para responder a esas dos preguntas es fundamental pensar en quién lo va a hacer. Porque si pensamos en quienes han gestionado la crisis, si pensamos en ese binomio Confebask-PNV, que se ha encargado, sobre todo a lo largo de esta pandemia, de expandir ese producto de marketing político que es el Oasis Vasco, y que ha sido capaz de enfrentarse a la gestión de una pandemia, dejando de lado al comité de expertos sanitarios y sustituirlos por un comité de amigos políticos, si dejamos que sean ellos quienes gestionan las consecuencias y los retos que nos plantea la crisis, la verdad es que no vamos a poder hacer frente a todas estas medidas programáticas que consideramos que son esenciales. Por eso, también ayer, ante el árbol de Guernica, firmamos un contrato que nos obliga frente a la ciudadanía a asumir al menos tres medidas esenciales en lo que serían nuestros primeros 100 días de gobierno. 3 medidas esenciales que proponemos además a las otras fuerzas políticas de izquierdas, que son el Partido Socialista de Euskadi y EH Bildu, porque estamos convencidas de que es muchísimo más y más importante lo que nos une que lo que nos separa. Y por eso proponemos para estos 100 días, estos primeros 100 días de gobierno al menos, que se impulse la creación de una Fiscalía Anticorrupción, que, lo miro para no olvidarme, que se desprivaticen las residencias, que se publifique todo el servicio de residencias. Y también proponemos que se prohíba definitivamente de una vez el fracking. Son medidas que proponemos al resto de las fuerzas políticas de izquierda porque sabemos que las van a aceptar, que las incluyen en sus programas de gobierno y porque sabemos que son fundamentales para hacer frente a los retos que se nos plantean. En definitiva, lo que planteamos con el contrato de ayer y lo que planteábamos también o lo que queremos transmitir a lo largo de toda esta campaña electoral es que nunca más un gobierno de derechas para una mayoría social como la vasca, que es de izquierdas. Y para terminar, como decía nuestra ministra Irene, nosotras somos el partido del sí se puede. Y hoy, sí se puede, se traduce en que podemos gobernar. Gobernatzeko prest gaude.